Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Bendiciones para todos. Bueno, avanzamos en la semana y damos gloria a Dios por cada una de las enseñanzas que nos ha dejado esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ver el día de hoy en el capítulo 5, verso 1, algo que dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Bueno, algunos aspectos importantes que podemos ver del contexto de este pasaje es que el apóstol firmemente corrigió en la iglesia la inmoralidad sexual que se estaba presentando. En el contexto histórico vemos que los griegos eran personas muy inmorales. Allí en Grecia se encontraba el templo a Afrodita, donde en sus cultos se practicaba la prostitución, orgías y toda clase de perversión sexual, y esto trajo una influencia muy fuerte a la iglesia. Vemos que uno de los comportamientos que Pablo tuvo que tratar fue el de un hombre que estaba cometiendo incesto con su madrastra, y desde la ley antigua sabemos que en Levítico este pecado era prohibido y condenado con la misma muerte para la persona que hubiera caído en él. Muy bien, y miren que la posición de Pablo fue amonestar a la iglesia y a sus líderes, los cuales estaban viendo como normal este comportamiento pecaminoso y lo permitían en la iglesia. Pero también el apóstol envió un mensaje de corrección hacia el hombre que, llamándose hermano en Cristo y haciendo parte de la iglesia, había caído en este pecado. Pablo ordena que expulsen a este hombre de la congregación, o sea, que lo excomulguen, con el fin de que el hombre se arrepienta en la corrección de Dios, pero que a su vez no siga contaminando a los otros creyentes de la iglesia. Miremos algunas aplicaciones importantes. Bueno, el enemigo siempre ha utilizado la inmoralidad como una gran trampa para hacer caer y esclavizar a los miembros de la iglesia. Estamos llenos de malos testimonios donde desde pastores han caído en pecado sexual con los otros miembros de la iglesia. Es normal que hoy en la iglesia las congregaciones que deberían ser santos, redimidos por la sangre de Cristo, pues están siendo permeadas e influenciadas por los movimientos promiscuos en el área sexual. Nosotros tenemos pues testimonio de eso, porque en una de las grandes congregaciones que en algún momento de nuestra vida estuvimos al principio de nuestro caminar con el Señor, pues vimos en esta iglesia unos escándalos sexuales terribles entre pastores, entre miembros de la iglesia y los líderes, y esto empezó pues como si fuera un virus a pasarse del uno al otro, y empezamos a ver mucha inmoralidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente se cayó en este mismo error que estaban cayendo la iglesia de Corinto. Muy bien, y miren que muchas veces encontramos en la iglesia y sus líderes falta de corrección ante estos asuntos, tal vez porque quieren tapar el pecado para evitar escándalos, les da miedo perder sus seguidores, o simplemente porque no quieren dejar de recibir los beneficios que trae una posición o una imagen. Y esto lo estamos viendo en la gran mayoría de congregaciones o iglesias grandes. La palabra en el contexto siguiente nos llama a no permitir que cualquiera que dice ser hijo de Dios o hermano en Cristo y practique estas inmoralidades haga parte de la congregación, ya que puede ser como una fruta descompuesta que dañará a las otras. Y es importante aclarar que es diferente el caso de un inconverso que llega buscando restauración y libertad de la esclavitud de esos pecados inmorales, porque si esta persona se arrepiente genuinamente y cambia de vida, pues empieza a ser parte de la familia de la fe. Pero diferente es que la persona lleve varios tiempo en la iglesia, que diga que es un hijo de Dios y siga cometiendo esta clase de pecados inmorales. Nos llama el Señor a no participar con ellos y a excomulgarlos, a sacarlos de la iglesia y a ejercer una disciplina con sabiduría, porque es mejor guardar a la iglesia y a los otros miembros. Y vemos que los pecados y la disciplina en la iglesia deben ser tratados con amor, pero siendo radicales, dando prioridad obviamente a la santidad, a la consagración, que es para la gloria de Dios y el cuidado de su pueblo, porque el pueblo de Dios es valioso. Precisamente el Señor Jesucristo murió en la cruz y sufrió tantos dolores por amor a su iglesia, por amor a los redimidos. Y es allí donde nosotros como líderes también debemos ejercer esta disciplina en el cuidado y en la protección que debemos dar a la iglesia. Así que debemos guardarnos de la inmoralidad, que en el mundo hay y es normal ser inmoral y practicar toda clase de aberraciones inmorales en la parte sexual. Pero esto no puede ocurrir en la iglesia, porque en la iglesia es el
el lugar donde hemos sido lavados. Tal vez en algún momento de nuestra vida caímos en eso, pero si hemos venido a Cristo, somos nuevas criaturas en Él, no debemos practicar ya más estas cosas, y la iglesia es un lugar para esas personas santas y redimidas, y también para que vengan muchos y puedan arrepentirse y podamos consagrarnos para el Señor. Esperamos se hayan edificado con este pan de vida, y recuerden que mañana tenemos otro podcast para la edificación de nuestras almas. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.